El asesino del Zodíaco no solo mató sin piedad, también jugó con todos nosotros. Cartas encriptadas, burlas a la policía y asesinatos que sembraron el terror. Pero, ¿qué hacía imposible atraparlo? Hoy revelamos cómo empezó todo y por qué este caso sigue siendo uno de los más enigmáticos de la historia. Imagínate esto. Es 1968. En California, dos adolescentes disfrutan una noche tranquila. Lo que parecía un momento inocente se convirtió en su última noche. Este fue solo el comienzo de una cacería mortal que dejaría a la policía y al público en vilo. El 20 de diciembre de 1968, Betty Lou Jensen y David Faraday fueron brutalmente asesinados. Sin testigos, sin pistas, y un asesino que desapareció como un fantasma. ¿Cómo se conectaría esto con una ola de terror que marcaría historia? El Zodíaco acababa de empezar su juego. Al principio, la policía estaba perpleja. No había huellas ni rastros del asesino. Solo dos cuerpos sin vida y una sensación de que algo más grande estaba por venir. Y ese algo llegó apenas unos meses después, el 4 de julio de 1969. En esta ocasión, el ataque ocurrió en Blue Rock Springs Park, cerca de Vallejo. Michael Magoe y Darlene Ferrin estaban en su automóvil cuando un extraño se acercó y abrió fuego sin previo aviso. Michael sobrevivió al ataque con heridas graves, pero Darlene no tuvo la misma suerte. A diferencia del primer ataque, Michael pudo dar una vaga descripción del agresor. Un hombre blanco, de unos 30 años, de complexión media y con una voz tranquila. Pero esto no fue suficiente para identificarlo. Sin embargo, el Zodíaco tenía más planes en mente. Lo que diferencia al Zodíaco de otros asesinos no son solo sus crímenes, sino su juego psicológico. Poco después de los ataques, comenzó a enviar cartas a los periódicos locales, como el San Francisco Chronicle, en las que se atribuía los crímenes. Las cartas no solo contenían detalles de los asesinatos, sino también criptogramas encriptados que desafiaban a la policía y a la comunidad. En una de esas cartas, el Zodíaco afirmó haber matado a 37 personas, aunque esa cifra nunca pudo ser confirmada. A medida que los crímenes continuaban, el Zodíaco se convirtió en un personaje que parecía disfrutar del miedo que causaba. No solo amenazaba con más asesinatos, sino que también afirmaba que estaba cazando a personas como si fueran parte de un juego macabro. Mientras la policía luchaba por conectar las piezas del caso, el público estaba paralizado por el miedo. Nadie sabía cuándo ni dónde atacaría el Zodíaco nuevamente. Las ciudades de California estaban en alerta máxima. Se instalaban toques de queda y las parejas jóvenes evitaban los lugares solitarios. El Zodíaco había conseguido algo más allá de sus asesinatos: sembrar el terror en toda una comunidad. Pero los asesinatos eran solo una parte de su juego. Las cartas eran una herramienta para mantener el control sobre la narrativa y burlarse de las autoridades. En una de ellas, desafió directamente a la policía escribiendo: «Descubran quién soy, si pueden». Aunque la policía intentó por todos los medios descifrar su identidad, la falta de pruebas físicas y testigos confiables dificultó la investigación. En sus cartas, el Zodíaco también hablaba de cómo escogía a sus víctimas al azar, aumentando la sensación de que nadie estaba a salvo. Su capacidad para desaparecer después de cada ataque era casi sobrehumana, lo que llevó a muchos a especular sobre su entrenamiento o habilidades especiales. ¿Podría haber sido un militar, un oficial de policía o simplemente un genio del mal? Además de sus ataques directos, el Zodíaco afirmaba tener planes aún más siniestros. En una de sus cartas, amenazó con atacar un autobús escolar. La imagen de un asesino disparando a niños inocentes llevó el pánico a un nivel completamente nuevo. Aunque nunca llevó a cabo esta amenaza, el mero hecho de plantearla mostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener su control sobre el público. Incluso décadas después, el caso sigue siendo un tema de fascinación y especulación. ¿Qué motivaba al Zodíaco? ¿Por qué se exponía tanto con sus cartas y códigos?
Hoy en día, con los avances en la tecnología forense, la policía ha retomado el caso en múltiples ocasiones, pero la identidad del Zodíaco sigue siendo un misterio. Los investigadores han utilizado perfiles genéticos y nuevas técnicas de análisis para intentar identificarlo, pero hasta ahora, el asesino ha logrado lo imposible: mantenerse en las sombras. Lo que hace que el caso del Zodíaco sea tan aterrador no es solo el hecho de que no fue atrapado, sino que dejó una marca indeleble en nuestra cultura. Sus crímenes y mensajes han inspirado películas, libros y documentales, pero también han dejado una pregunta sin respuesta: ¿quién era el Zodíaco y por qué lo hizo? En el próximo episodio, analizaremos a fondo los criptogramas del Zodíaco, exploraremos lo que se ha descifrado y discutiremos las teorías más recientes sobre su identidad. ¿Estamos más cerca de resolver el misterio o el Zodíaco seguirá siendo una leyenda sin rostro?